día en el que este 2022, ¿no? Arribamos a los 200 años de aquella invasión haitiana al territorio dominicano, la que oportunamente, como mencionábamos hace unos días con el profesor Rafael Oviedo, pues también empujó, ¿no? La erradicación, la abolición de la esclavitud en el territorio dominicano a propósito de aquello que ocurriera el 1 de enero en territorio haitiano, ¿no? Aquella independencia y donde se suprimió la esclavitud y que por fuerza no trajo hacia el territorio dominicano también pues esta conquista, si se quiere, para el pueblo dominicano. Durante 22 años obviamente estuvimos bajo el dominio de Boyer, ¿verdad? Líder haitiano, y que bueno, pues 22 años más tarde pues también empujó la independencia dominicana. Bueno, y el tema haitiano, ayer nosotros dimos la noticia acá de lo que salió en CNN, el juez que declaró que el señor Henry definitivamente había sido parte del tema de lo que había sucedido con el magnicidio de Jovenel Moïse, y ese señor se retractó en la tarde, pero rapidito. Fue una retracción, no sé si tú lo viste, te lograste verla, ¿cómo se llama el juez? Espérate, tengo que buscar el dato aquí. Rápidamente, él sencillamente dijo, pero ustedes lo que quieren es que yo me muera o que yo me tenga que ir de manera definitiva de Haití. Fueron sus declaraciones. Eso no significa que Henry no era. Exacto. Eso lo que significa es que el hombre está preocupado por su pellejo, ¿verdad? Así es que yo lo interpreto. No sé si es que yo estoy equivocado. Dímelo tú, a ver si es que yo estoy equivocado. No, definitivamente no tengo evidentemente todos los detalles como usted lo está planteando, pero sin duda la interpretación es, mira, yo no estoy diciendo que no es lo que yo dije, sino que la cosa está tan tensa. Y obviamente el planteamiento que desde el pasado lunes tiene el propio primer ministro Ariel Henry, pues no deja mucho espacio también para que las cosas sean de buena forma, y más si están los cañones todos enfilados hacia él, y siendo, como yo decía el pasado lunes, él quien de alguna manera es reconocido como líder por la propia comunidad internacional, ante la ONU es quien ha estado teniendo los mayores contactos, y ante el gobierno dominicano, por ejemplo, es bajo su tutela que se han estado haciendo las conversaciones diplomáticas. Pues obviamente hacerlo por la vía constitucional, legal de la conversación o un traspaso de paz, pues va a ser complicado, ¿no? Mira, en este punto. El juez Gary Orelien, sus palabras textuales fueron en el día de ayer: este artículo pretende asesinar mi carrera hasta el final. Quieren que me muera en el país o que me vea obligado a exiliarme. No decido abandonar el país, aquí es donde crecí y vivo. Aquí la gente dice lo que quiere y denuncia a quien quiere, dijo Orelien. Entre comillas, no entiendo lo que está pasando. ¿Tengo que ir al exilio a los ojos de algunas personas? Pregunta, ¿tengo que morir a toda costa a los ojos de algunas personas? Todavía no puedo entenderlo. Entonces, eso es, yo no sé si llamarle a eso un desmentido de la noticia de CNN, o eso todavía lo que le da es más fuerza a la noticia de CNN. Como le decía hace un momentito, lo que le da es más fuerza, porque sin duda él lo que está dejando entrever es que quizás por sus declaraciones o sus acusaciones ha tenido ciertas represalias, evidentemente. Es una conversación que él tuvo y CNN captó esa conversación. Eso es interesante también por otro punto de vista que no lo hemos tocado aquí. El que está en territorio haitiano y habla, lo están oyendo. Pero no oyen a nosotros aquí. Nos oyen a nosotros aquí. Imagínense en un momento, eso es un estado de sitio lo que hay. Es una locura. Es una locura. El otro día yo dije algo y a los 30 segundos fui a buscarlo en Google. Óyeme, papo, lo primero que me salió. Digo, mierquina, pero ni cuando uno estaba en campaña
Sí, 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 sí. Escuchaban a uno con tanta intensidad como ahora. Eso es así. Justamente iniciamos este bloque informativo con el tema haitiano, porque hoy incluso en las redes sociales dominicanas, pues el tema haitiano es tendencia. Los haitianos son tendencia, pues, casi como todos los días, porque todos los días tenemos seguimiento, ¿no?, de lo que acontece en territorio haitiano, pero en esta oportunidad por las medidas que desde el territorio dominicano se están tomando con los nacionales haitianos. El día de hoy fue anunciado a través de nota de prensa a partir de parte de la Dirección de Migración que ya el próximo día 27 y 28 de este mes de febrero se estará empezando el proceso de entrega de los carnets, de los permisos de habitante fronterizo, dando seguimiento al plan de regularización de nacionales haitianos que el pasado mes de noviembre dio a conocer la Dirección de Interior y Policía, el Ministerio de Interior y Policía, ¿no?, como un proceso de regularizar a los nacionales haitianos. Hay que recordar que en el mes de noviembre se anunciaba la apertura de 40 oficinas de registro de nacionales no documentados. En ese momento el ministro Chu Vázquez pues inauguraba las que estaban en la línea fronteriza, 4 en ese momento, y que se estarían dando apertura en los siguientes días pues al resto en todo el territorio nacional. Bajo ese plan pues se supone que también estaban contemplados no solo los que viven en territorio dominicano de manera permanente y que estaban llamados a regularizarse a través de estas oficinas y dar detalles como lugares de residencia y demás, y sujeto a que si se movían a otro espacio pues tenían que notificarlo, si se movían a otra demarcación tenían que notificarlo a dicha oficina. Pero en este caso también con el tema del mercado binacional, y que también por ahí pues es una brecha para que los haitianos no documentados en territorio dominicano pues crucen y se queden también de forma ilegal, pues la Dirección de Migración y el Ministerio de Interior y Policía pues estaría dotando de estos carnet de habitante fronterizo a los que cruzan al lado dominicano para el mercado binacional, con el compromiso de que el portador de ese carnet debe estar en territorio dominicano durante su jornada laboral, ir, pernotar, regresar a territorio haitiano una vez concluya su jornada. O sea que por las noches, cuando concluya su trabajo en dicha zona fronteriza, pues tiene que regresar a territorio haitiano. Eso está muy interesante y es un primer ejercicio hacia una organización. Claro. Me parece muy correcta y una medida que vamos a tratar de tener acá de las autoridades de migración para conversarlo más en amplio. Es algo que se hace muy a menudo. O sea, yo lo he visto en la frontera entre México y Estados Unidos. Si tú vas a San Diego tiene un mall que está justo en la frontera con Tijuana, que se llama Mall de las Américas, si no me equivoco el nombre, que literalmente yo tengo fotos en la pared. Tiene las barras de metal, ¿verdad? Y tú te tiras la foto ahí con la pared que divide a México de Estados Unidos. Y las personas que trabajan en ese mall, yo conversé con muchos de ellos, obviamente mexicanos, hablan español, la gran mayoría, viven en Tijuana, no viven en San Diego, porque es muy sencillo. En Tijuana una habitación o un apartamentito tú lo consigues con $500, 400, 300, 800, y en San Diego te cuesta 2 o 3 mil. Más para allá. ¿Entiendes? Entonces la gente literalmente vive allí. De hecho, en San Diego hay una anécdota muy curiosa que me dijo un conocido cuando nos estaba dando la orientación de cómo llegar ahí al mall. Me dice, mira, eso está en la salida número 1 y trata de no pasarte. Porque si te pasas de la salida número 1, te metes a México. Cae a aquel lado. No, cae en México. Y para salir hacia México no hay ningún problema. Pero para regresar, ya tú supiste, ¿verdad? La fila es interminable y van a tener que salir del carro y todo lo demás. Y no va a ser cómodo. Y si para colmo tú andas con gente que lo que son es dominicanos, no norteamericanos, vas a tener también otras situaciones. Y me dice que, por ejemplo, en San Diego hay una base aérea de la Fuerza Aérea y hay una base naval también muy grande, que los militares tienen muchas veces problemas porque no se percatan de esa situación y se cruzan y andan armados.
Ahí y hay cuando un vienen de detalle. allá para acá, ya tú sabes. Ahí hay un detalle. Que lo trancan 30 días por ese errorcito. Pero volviendo aquí al caso haitiano, una sola, bueno, vuelvo y te repito, me parece interesante que se documente y que tengan una identificación todas las personas que van a cruzar la frontera y que tienen permiso para estar en territorio dominicano porque son comerciantes, llamémosle así. Ujú. Es un inicio de tu censar, documentar y poder organizar esa población. Más adelante, o digamos, una pregunta que me asalta rápidamente a la mente es, bueno, esos nacionales solamente pueden estar en el día. O sea, yo no puedo ser un trabajador. Lo otro es, yo vengo como comerciante, yo no puedo trabajar en territorio dominicano. No, porque ya esa es otra regularización, porque Por eso eso ya te es un digo, permiso de trabajo. Pero yo puedo chiripear en territorio dominicano. Obviamente ahí ¿Verdad? son las zonas grises, obviamente, de las informaciones como se han Es ido un primer compartiendo. ensayo hacia dónde vamos. Así mismo es. Puedo hacer ciertas actividades en territorio dominicano, pero entonces volvemos a lo mismo. Ven acá, yo puedo todos los días venir y comprar y vender en territorio dominicano, pero no puedo trabajar formalmente en territorio dominicano. Ahí es que es justamente como le decía, esas zonas grises, porque hay que recordar que hace unos días conversamos sobre la carnetización de empleado, de un permiso por un año que estaba también dando a conocer la propia Dirección de Migración y que incluso parte de las principales vinculaciones que hacía era con el sector de la construcción por el alto porcentaje que existe, ¿no?, de nacionales haitianos en este rubro de la economía. Pero también en la zona norte se ha estado compartiendo, incluso el propio alcalde de Santiago se ha referido al tema con preocupación luego de que se circularan unos carnets de permisos para trabajar en zonas agrícolas a haitianos, sobre todo en Constancia, en Jarabacoa, y que se supone que también son otro tipo de ejercicios, pero que no están bajo el amparo de esta nueva etapa que está llevando a cabo la Dirección de Migración. Hay que recordar que desde dicha dirección, aunque no necesariamente en esta gestión, son innumerables los esfuerzos que se han desarrollado para regularizar la mano de obra ilegal en el territorio dominicano, y cuando hablamos de mano de obra ilegal, básicamente se traduce a mano de obra haitiana, precisamente por la facilidad con la que entran al territorio dominicano. 2018, 2019, 2014, son muchas las veces que se han empujado estos ejercicios. De hecho, la propia ley y el reglamento, si no recuerdo mal, son de 2004, con la que se está trabajando todo este proceso de migración. O sea que ojalá estos ejercicios que estamos viendo ahora sirvan de una vez por todas para normalizar el proceso de regularización de mano de obra ilegal, sobre todo por la preocupación que hemos estado planteando acá desde hace meses, la falta de documentación de haitianos, que obviamente tú le permites, le das un carnet, pero no hay un sustento legal haitiano, una cédula, un acta de nacimiento, un pasaporte que sea el avalo al contraparte de este carnet que tú estás entregando, y por ahí obviamente se abre una brecha de ilegalidad, de que otros también puedan ofrecer estos carnets sin que necesariamente sea bajo el amparo de la Dirección General de Migración. Es un desafío. Claro que sí. Es un desafío. El registro civil de esa población haitiana es un desafío. Pero si Elon Musk está tirando a carros al espacio y poniéndolo a flotar, ¿verdad? Que ya se cumple creo que 4 o 5 años del primero que él lanzó. Yo lo que diría es a los organismos internacionales, bajo el liderazgo, vuelvo de nuevo, o bajo la participación activa, vamos a buscarle el término diplomáticamente correcto, ¿sí? Porque el viceministro el otro día no le gustó que yo le dijera así, pero vamos a buscarle un término que sea diplomáticamente correcto, bajo la participación y colaboración de la nación dominicana. Si llegamos de repente a un territorio, en ese territorio encontramos una masa de gente que no tiene ninguna documentación, ¿qué hacemos? Tenemos que partir de algún punto. El punto cero existe. En el mundo del caballo yo eso lo conozco. Yo sé cómo tú puedes tomar un grupo de caballos y empezar a generar un registro y lograr que ese registro se convierta en una raza.
por ejemplo, que es el caso de mis amigos de los caballos de Higüey, que le llaman de paso higüeyano, que ellos quisieran que fuera una raza. Hay cosas que hay que hacer para que eso se logre. Entonces, en el caso de una población, por ejemplo, como la población haitiana, perfecto, esa señora tiene 40 años, ese señor tiene 60 años, esa joven tiene 20 años. Tenemos que registrarla, en algún momento tenemos que registrarla. Si ella dice que tiene 20 años, salvo que yo me ponga a hacerle una densitometría ósea, ¿verdad? Y un sinnúmero de cosas que de pronto van a costar más dinero y va a salir más cara la sal que el chivo, con el perdón de Emilio Galván, que tiene un tema de chivo bastante complicado en estos días. Y siempre está en chivo, ahora él es chivero y ovejo. Tenemos que buscarle una alternativa. Y yo me imagino, supongo, no lo tenemos aquí en el país porque el PNUD aquí se dedica a otra cosa, no a eso. Y están aquí desde el año 70, 78, 79, una cosa así. Y nunca se han preocupado por ayudar a República Dominicana a registrar los indocumentados haitianos. Hay contradicciones de la vida, ¿eh? Les preocupan las compras del ayuntamiento, pero no les preocupan los indocumentados haitianos. Al PNUD. Hay cosas que uno tiene que preguntárselas de una forma, porque filosofar es muy interesante. Es muy interesante. Sí, pero yo me imagino que las Naciones Unidas tiene que tener un capítulo en el tema, por ejemplo, ellos que mantienen, las Naciones Unidas tienen una oficina para refugiados e inmigrantes. Sí. Me imagino que ahí debe haber alguien, tiene que haber hecho en algún momento un protocolo para la documentación de personas que no tienen documentos. Tiene que existir y si no existe tenemos que empezar a hacerlo. Vamos a llamar a la gente de migración para que vengan y nos estamos ayuden. detrás de eso porque sin duda hay que desmenuzar esto y vale decir que agradecemos a todos los que a través de nuestro canal de YouTube se están interesando por cómo funciona esto. Nos han dejado varias inquietudes por allí, pero también ¿usted se acuerda, señor Garrido, cuando la mano de obra haitiana básicamente era traída para trabajar en los ingenios, en el tema de la caña? Y obviamente eso tiene un alto... Eran, exacto. Y tenemos hoy en día una gran cantidad de cañeros que todavía están detrás de sus reivindicaciones económicas. Sin embargo, ya hoy en día la mano de obra haitiana no necesariamente está en esos espacios, ya no existen, ya se ha industrializado, ya se ha automatizado. Y ahora vemos entonces que de alguna manera la mano de obra haitiana también ha de alguna forma evolucionado, porque lo vemos ya como técnicos agrícolas, los vemos en el sector turístico trabajando, incluso el tema de la facilidad con el idioma también ha hecho que se inserten en otros espacios, que también eso, si bien es cierto, pueden estar normalizados y regularizados, quizás tengan documentación, pero no están asentados en los libros dominicanos como trabajadores. Entonces también esos permisos de repente no se dan. Entonces esa normalización aún de los que están en territorio dominicano con algún tipo de documentación debe darse para conocer la mano de obra dominicana. Alguien nos decía en nuestro canal de YouTube con respecto a registrar a los haitianos que están en el sector de la construcción y que el empleador debía ser el responsable de llevar todo eso. Y él decía, mira, ahí hay otro lado de la historia que no se está mirando, y es que la mayoría son haitianos y eso no necesariamente cumple con la ley del trabajo, que dice que tenemos que tener un 80% de dominicanos y un 20% de mano de obra extranjera. Es cierto, pero también los dominicanos no quieren trabajar en construcción. O sea, ¿cómo tú cumples eso también? No es que los dominicanos no quieren trabajar en construcción, ni que los haitianos son mejores en construcción. Es lo que hay también. Yo conozco ingenieros que no utilizan mano de obra haitiana, se niegan a utilizarla. El problema es muy sencillo, es el costo. Claro. ¿Entiendes? O sea, las técnicas constructivas en República Dominicana son muy primarias. Todavía uno ve esas torres, por ahí no hay imágenes de las torres en la avenida, por ejemplo, en la Nacaona, ahí en Piantini, que hay tantas torres. Búscame imágenes de torres en construcción. Esas torres las hacen en bloc, y varilla y pañete. Entonces, ¿quién es el fulano que va a subir esos bloques y que va a poner esa? Claro. Lamentablemente.
y que lo va a hacer por 300 pesos diarios o 500 pesos diarios. Y en el mejor de los casos, los que les cumplen, porque también hay que Ahí ser está el justo, problema. hay que ser justo. Hay mucha ¿Entiendes? gente también que abusa de ese migrante ilegal, que luego de que realizan el trabajo Ay, también esa es otra le historia llaman a de migración horror. ellos mismos y se quedan con el trabajo hecho Esa y es sin el compromiso esa económico es cumplido. otra historia de horror. Así mismo No, es. la camiona lo recoge los sábados y lo deposita de aquel lado. Así mismo. ¿Tú entiendes? Entonces, es lamentablemente, de los dos lados es que muy está la primario. situación. El Claro que esquema sí. de construcción en República Dominicana todavía es muy primario y de muy baja paga, porque nosotros no tenemos unos niveles de ingresos que permitan que las cosas sean diferentes.